¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados alumnos de segundo de secundaria? Soy el profesor Fernando. En esta ocasión vamos a ver un marco teórico muy general sobre uno de los temas que marcaron nuestra historia, la caída del otrora grandioso imperio del Tahuantinsuyo. ¿Ok? Como recordarán, Tahua, 4, Inti, Sol, Suyo, región. Las 4 regiones del Sol, nuestro imperio del Tahuantinsuyo. ¿Por qué cayó? ¿Qué cosa lo favoreció a su caída? ¿Qué consecuencias trajo? Esas respuestas las vamos a ver a continuación. Para empezar, tenemos que ver el contexto. ¿Qué ocurría tanto en el Perú como en Europa antes de la caída de nuestro imperio? Por un lado, en el Perú estábamos durante el periodo conocido como el horizonte tardío o tercer horizonte, que es la cúspide o el último estadio de lo que se le conoce como la etapa del Perú antiguo, que se inició, como ustedes saben, desde el Lítico. ¿Ok? Estábamos entonces en el periodo horizonte tardío. Durante ese periodo estaba desarrollándose este grandioso imperio que fue fundado por Manco Cápac y ya estaban en el gobierno de, Huayna Cápac, que ya hablaremos un poco más de Huayna Cápac. Ok, eso ocurría en el Perú. Estoy hablando más o menos del los primeros años del siglo XVI, es decir, los años 1500. ¿Ok? Entonces, mientras que en el Perú atravesábamos el tercer horizonte, en Europa, en esos años, finales del siglo XV e inicio del siglo XVI, en Europa había ocurrido algo muy importante, tan importante que marcó el inicio de la Edad Moderna. ¿Ok? ¿Qué ocurrió? La caída de Constantinopla, la capital del Imperio Romano Oriental. Al caer esa ciudad, cuando digo caer, me refiero a que fue conquistada por los turcos en el año 1453. Eso va a obligar a que los comerciantes de Europa, que tenían muchos lazos comerciales con el Asia, tengan que buscar nuevas rutas. Lo que pasa es de que para pasar de Europa hacia el Asia, tenías que pasar por el puerto de Constantinopla. El puerto de Constantinopla, sin embargo, es tomado por los turcos y los turcos dicen a partir de eso, desde 1453, impiden el comercio. Dicen, si tú, mercader europeo, quieres pasar hacia el Asia, primero págame más impuestos. Y eso va a desanimar a los comerciantes europeos y va a motivarlos también a buscar un nuevo camino para llegar siempre al Asia. En ese contexto es cuando en 1492 Cristóbal Colón descubre accidentalmente América, creyendo él que había encontrado una nueva ruta bordeando todo en dirección hacia el oeste, llegaría hacia el continente asiático. Pero como ya sabemos, se equivocó y en realidad encontró a América. ¿Ok? Entonces, ese más o menos es el contexto a grosso modo, ¿no? En el Perú el tercer horizonte y en América, en Europa, la búsqueda de nuevas rutas hacia las Indias. ¿Ok? Ahora, una vez que llegan los españoles, colonizan el Caribe, luego colonizan Centroamérica y se encuentran con los aztecas que son conquistados por Hernán Cortés, primo del que nos va a conquistar a nosotros, Francisco Pizarro. ¿Ok? Ahora, sin embargo, este imperio, el imperio del Tahuantinsuyo, va a caer debido a dos causas que las podemos sintetizar en lo que vemos en la pizarra: las causas internas y las externas. Las causas internas ustedes harto lo saben, ¿no? La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, estos dos medio hermanos, bien saben que tenían un padre en común, el que ya mencioné, Huayna Cápac. Pero Huayna Cápac, como ya saben, cuando un inca iba a fallecer, ponía a prueba a todos sus hijos, sin importar que sea el hijo mayor o el hijo menor. A todos los hijos les daba ciertas responsabilidades y el quien demostrase tener más actitudes para gobernar, el inca lo designaba. En ese sentido, Huayna Cápac prueba a sus hijos, y quien destaca va a ser ni Huáscar a profe Atahualpa, tampoco, ninguno de los dos. Quien destacó fue Ninam Coyuchi, quien estaba llamado a ser el sucesor, el siguiente inca. Lamentablemente, cuando esto ocurría, los españoles ya habían llegado a América y estaban en lo que hoy es Colombia, y entonces diseminan los europeos, sin pretenderlo, diversas enfermedades, y una de ellas la viruela. Huayna Cápac fallece repentinamente de viruela y su sucesor, Ninam Coyuchi, víctima de la viruela, también muere. Es en esa situación en la cual Huáscar, ¿no?,
nacido en el Cusco, con la colla oficial, con la esposa oficial de Huayna Cápac, reclama la Mascaypacha, ¿no? Lo que debe ser como la corona del incanato. Sin embargo, Atahualpa dice, no, yo tengo ese derecho. Atahualpa era hijo de otra mujer, una mujer secundaria, del Inca, y supuestamente, probablemente, había nacido en Tumibamba, ¿no? En las cercanías de Quito, en el Ecuador. Entonces, ambos se enfrentan en una guerra civil muy sangrienta, en la cual finalmente, como ya sabemos, gana Atahualpa en la batalla de Yaguarpampa, vence a Huáscar y lo manda a encarcelar temporalmente. Esa desorganización producto de esta guerra civil va a ser una de las causas, o la principal causa, pero no la única, de la caída del imperio. Otra causa interna es que muchos indios, muchísimos pueblos indígenas que formaban parte del Tahuantinsuyo, le van a dar ayuda a los españoles, creyéndolos enviados por el dios Inti, los van a ver como los salvadores de este caos que estaba produciéndose en el Tahuantinsuyo producto de esta guerra civil. Entonces los van a apoyar, les van a decir por dónde llegar al Cusco, les van a defender frente al ataque de otros pueblos que atacaban a los españoles. Entonces, ese apoyo de los indígenas, la guerra civil, van a ser las causas internas de la caída del imperio. Por otro lado tenemos las causas externas, ¿no? Como ya sabemos, los españoles llegan. Si no hubieran llegado los españoles, no se hubiera producido la caída. Llegan los españoles en 1492 en Guanajaní. Otra causa externa es que los españoles contaban con un mejor armamento, armas de fuego, cosa que los indígenas no habían logrado aún fabricar. ¿Ok? Los españoles tenían esa ventaja muy importante. Tú puedes tener muchos millones de soldados, millones de enemigos, pero si tú tienes la ventaja de tener mejores armas, está casi seguro tu triunfo. Y eso contaban los españoles, armas de fuego como los arcabuces. Por otro lado, otra causa externa es lo que había provocado la muerte no solamente de Huayna Cápac y Ninancoyuchi, sino de millones de indígenas. Las enfermedades que diezmaron las poblaciones indígenas, disminuyendo el poder del Tahuantinsuyo. Entonces, la llegada de los españoles, su mejor armamento y el ingreso de enfermedades van a ser una de las causas externas que van a favorecer a la caída de nuestro grandioso imperio. Como todo hecho histórico, tiene causas, pero también tiene consecuencias. Las consecuencias inmediatas de la caída del Tahuantinsuyo va a ser la guerra entre los conquistadores. Sí, tanto Francisco Pizarro como Diego de Almagro, otroras grandes amigos, ahora se van a enfrentar por la avaricia, por quién de los dos debía controlar o tenía que tener en su gobernación la rica ciudad del Cusco. Eso va a iniciar unas guerras civiles que se van a prolongar entre otros personajes españoles más adelante, ¿no? Finalmente, otra consecuencia producto de esas guerras va a ser de que el rey de España, Carlos V Habsburgo, también llamado Carlos I en España, Carlos V en su dominio del Sacro Imperio Romano Germánico, ese rey va a establecer la fundación del virreinato peruano en 1542. El 20 de noviembre, para ser más específicos, con las leyes nuevas, crea el virreinato peruano, ¿no? Caducando las gobernaciones. Y esa es otra consecuencia inmediata. Y una consecuencia que ahora tiene que ver propiamente con Europa y con España, es de que gracias a la conquista del Tahuantinsuyo, España se va a convertir momentáneamente, durante el siglo XVI, en el país más poderoso de Europa y, ¿por qué no?, del mundo. Porque gracias a su conquista del Tahuantinsuyo y del Imperio Azteca, a España van a entrar ingentes cantidades de tesoros, que la va a convertir a España en el país más rico. Sin embargo, los españoles no lo supieron aprovechar, lo malgastaron en guerras infructuosas, que ya lo veremos en Historia Universal, y va a desencadenar una efímera hegemonía española sobre el mundo. ¿Ok, jóvenes? Bueno, hasta aquí solo una introducción sobre este tema, de lo que es la caída del Tahuantinsuyo. De ahí para adelante, todo este segundo grado de secundaria, Dios mediante, desarrollaremos todo lo que es el virreinato del Perú. Fue un gusto haberles ilustrado un poco sobre este tema. Nos veremos pronto en nuestras aulas. Gracias.